¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula A3. A ver, esperemos un momento mientras carga la diapositiva. Vamos a compartir pantalla. Ahí ya aparece nuestra pantalla. Muy bien. Nos habíamos quedado en la clase anterior viendo la nomenclatura binomial. Estamos viendo las reglas. Continuamos. Entonces, en la nomenclatura binomial establecemos que el nombre científico está determinado por dos palabras, donde la primera palabra corresponde al género y la segunda corresponde a la especie. Aquí, por ejemplo, continuamos con la explicación. Nomenclatura binomial, por ejemplo, se puede abreviar usando la primera letra del nombre del género y el nombre de la especie. Por ejemplo, el nombre científico del conejo es Oryctolagus cuniculus. Ese es el nombre científico y acá tenemos el nombre vulgar, ¿no? El nombre común, conejo. ¿Se puede abreviar? Sí, podemos entonces obviar, por ejemplo, podemos omitir toda esta parte, ¿ya? Toda esta región de acá. Y la letra O lo colocamos un puntito. ¿Ya? Colocamos un puntito en la letra O, ¿sí? Punto cunículos. Podemos abreviar de esa manera el nombre científico del conejo. Ahora, algo importante también que quiero agregar a esta clase, y si me preguntan, profesor, ¿cuál de los dibujos coloco en mi cuaderno? Bueno, podemos obviar estos dibujos, no es necesario que lo hagan, ¿no? Porque tienen una idea ustedes de lo que es un conejo y un ser humano. Sobreentendido, ¿no? Somos seres humanos, por ese lado. Bueno, entonces, en el segundo párrafo dice, si se identifica una subespecie o una variedad, se le añade una tercera palabra al nombre. Entonces estamos hablando de un trinomio, en este caso, para que se entienda. Estamos hablando de tres palabras que corresponderían a un nombre de científico. En el caso del ser humano, los humanos modernos somos una subespecie. La especie de la cual nos originamos nosotros, nuestra especie paterna es el Homo sapiens. Los humanos modernos somos una subespecie. Ahí, somos la subespecie sapiens, ¿no? Y somos la única especie humana que hay actualmente, ¿no? Pero hace miles de años existían varias especies humanas como el Homo neanderthalensis, que llegó a coexistir eh, con el Homo sapiens, ¿no? Llegaron a encontrarse estas especies. Pero el Homo sapiens se adaptó mejor a su entorno y bueno, y de ese Homo sapiens deriva a la subespecie sapiens. Entonces los humanos modernos somos, correspondemos justamente, a nosotros nos corresponde el nombre científico Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, somos una subespecie. Siempre he escuchado decir sobre el mono, ¿no? El humano viene del mono, el humano proviene del mono, el humano ha evolucionado del mono. Es algo incorrecto lo que se manifiesta de ese modo. Muchas personas que no conocen sobre ciencia y no conocen sobre evolución, les es fácil articular y decir, pues, la ciencia engaña de que el hombre viene del mono, y muchos creen que el chimpancé es nuestro antecesor. En tu vida tienen esas ideas incorrectas, ¿no? Piensan que el humano evolucionó del chimpancé y el chimpancé ni siquiera es un mono. Y por último, esas personas ni siquiera saben que es un mono.
Entonces hay que tener un poco de cuidado pues al hablar, comentar, que conocer algo de ciencia para lanzar un juicio. El humano no viene de un mono, no provenimos de monos. Yo les puedo dejar a ustedes saber como una indagación, buscar a ver de dónde provenimos los seres humanos, si en verdad venimos de monos, ¿no? Nadie ha dicho eso, ni siquiera Darwin lo mencionó. Nunca dijo Darwin que el humano viene del mono. Pero bueno, el Homo sapiens sapiens, en el caso del ser humano, sería ahí la subespecie sapiens. En nuestro caso, nuestro nombre científico está determinado por 3 palabras. ¿Cuáles son las ventajas de la nomenclatura binomial? Bueno, en las ventajas de la nomenclatura binomial son las siguientes. Primera ventaja, que es importante aquí, vamos a nombrarlo, lo resaltamos. Los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación. Cuando les digo los científicos de todo el mundo, se refiere a que estas nomenclaturas, estas reglas, es establecida para la comunidad científica, las personas que conocen de ciencia, que conocen sobre esos temas. Si una persona ajena a la ciencia no le gustan los nombres científicos, realmente la ciencia no lo toma en cuenta, no considera su opinión, porque como su mismo nombre dice, o acá se menciona, es para los científicos, ¿no? Creas o no en la evolución, para la ciencia lo considera como un hecho que ha ocurrido. La evolución es algo verdadero, no es falso, y muchos creen que la evolución solamente se trata del ser humano, es muy falso también. Han evolucionado todas las especies, hasta las células han evolucionado, han cambiado. Entonces la evolución, hablar de evolución no es igual a decir evolución humana, es algo incorrecto, totalmente falso. Entonces los científicos de todo el mundo aceptan el latín como el lenguaje de la clasificación, porque es una lengua muerta, y se emplea, en este caso, le empleamos los biólogos para nombrar las especies. Aquí está, por ejemplo, dice, el latín es un idioma estable, que no está sujeto a cambios, es una lengua muerta. Desde la época de Aristóteles y hasta mediados del siglo tal que se muestra ahí, parece que es del siglo XIX, los biólogos, o siglo XX, a ver, sí, siglo XX me parece que es, disculpen ustedes, los biólogos dividieron entonces los organismos en 2 reinos, plantae y animalia, o sea, en plantas y animales. Aristóteles, como les decía, da un inicio con el tema de la clasificación de los seres vivos. Lo hace de manera general, muchos errores en su clasificación, pero el mérito es que él hace el mérito es que Aristóteles tiene esa iniciativa de una clasificación para los seres vivos. Por acá citamos algo muy importante. Si me preguntan, ¿estas imágenes las dibujamos? Respuesta es no. Estas imágenes no las van a dibujar en su cuaderno. ¿Ya? En 1866, miren, en 1866 el biólogo alemán Ernest Haeckel propuso el establecimiento de un tercer reino. Haeckel, que aquí se ve la imagen, este científico propone que se establezca entonces el reino protista, el reino que hace referencia a los primeros organismos eucariotas que evolucionaron, que aparecieron hace 2100 a 1900 millones de años aproximadamente, para acomodar, pero acá hay una cosa, miren, vamos a ver por acá, ¿ya? Para acomodar a las bacterias y otros microorganismos. Es lo que propone Haeckel. Aunque aquí se dio en un principio una clasificación inadecuada, ¿no? Para el protista, porque protistas son eucariotas. Ya, pero ahí, bueno, ahí les doy la información adicional, ¿no? Después cambiaría realmente protista. Su verdadero o su adecuada clasificación para este reino. En 1937,
el biólogo marino francés Edward Chatton sugirió el término procariotique, o sea, significa antes del núcleo. O sea, se refiere a los procariotas. Eso se propone en 1937, ¿ya? El biólogo marino Edward Chatton propone justamente acá, sugiere que el término procariotique para describir a las bacterias. ¿Por qué protista? Como dice acá, protista para acomodar a las bacterias no son protistas, las bacterias están en el reino Monera. A eso me refería con la explicación de hace un momento. Ya, entonces, este científico, sí, este científico sugiere el término procariotique, o sea, en otras palabras, organismo procariota. Ahí está. Ahí está, organismo procariota. Entonces, procariota, muchos de ustedes ya lo conocen, les hemos explicado antes, son organismos que no tienen núcleo, y lo hace para describir las bacterias, porque sabemos que las bacterias son procarióticas. Y el término eucariotique, o sea, el término eucariota, o sea, núcleo verdadero, células que tienen núcleo verdadero, células que tienen núcleo, para describir a todas las otras células, ¿no? Las células eucariotas. Muy bien, a ver un momento. A ver, creo que a ver un momento, se fue la imagen. Lo volvemos a compartir pantalla. Ya, muy bien, continuamos entonces. Entonces, como les estaba mencionando, el biólogo marino francés Chatton sugiere que se utilice el término procariota para bacterias y eucariotas para las otras células. Acá tenemos, por ejemplo, dos imágenes muy importantes. Esta imagen que estoy señalando con flecha roja sería la célula procariota. Aquí sería la célula eucariota, puede acá verse en un color rosado el núcleo, y acá el científico que propone la aplicación de esos términos. En 1969, Robert Whittaker propuso una clasificación de 5 reinos. Aquí, este científico ya propuso una clasificación de 5 reinos con base principalmente en la estructura celular y la forma en que los organismos obtienen nutrientes de su ambiente. De tal manera que Whittaker entonces sugiere, miren aquí, escúchenme, sugiere que los hongos, acá está la imagen de los hongos que ustedes deben conocer, sugirió que los hongos, estos hongos que incluyen las setas, por ejemplo los champiñones, el moho, por ejemplo el moho del pan, cuando el pan se honguea, las levaduras que son usadas para elaborar bebidas alcohólicas, estos hongos se removieran del reino vegetal. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Whittaker, en el reino vegetal, se consideraban a los hongos como si fuesen vegetales, plantas. Entonces tenía que retirarse. Se removieran del reino vegetal y se clasificara en su propio reino fungi. Entonces él establece que los hongos deberían tener o formar parte de una nueva clasificación que sería justamente el reino fungi. El reino Monera se estableció
en esta clasificación para alojar a las bacterias. Entonces ya acá ya tiene sentido, ¿no? Entonces todas las bacterias van a ser reunidas en el reino Monera, ¿correcto? En el reino Monera. Muy bien, entonces acá en la imagen podemos observar la clasificación que hiciera Whittaker. En esta imagen, a ver, vamos a agregar algunas cosas por acá. El reino, aquí, vamos a agregar un momento. El reino, ahí está. Para Whittaker hay 5 reinos. El reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animal. El reino Monera está establecido por organismos. Un momento. Ya. Está establecido, está representado por organismos. Procariotas. Ya, ahí está. Ya, organismos procariotas. En cambio, por acá, en el caso del reino protista, el reino plantae y el reino animal, todos estos organismos están formados por un tipo distinto de célula. Estos organismos se caracterizan porque son organismos formados por células eucariotas. Ahí. Muy bien. Entonces, ahí se puede entender la clasificación que hiciera Whittaker. Entiéndase que para él hay 5 reinos y el reino Monera está formado por organismos procariotas, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Las bacterias. En el caso, por ejemplo, de los protistas, tenemos acá una imagen que corresponden a las algas, a los protozoarios, fungi, los hongos, plantae las plantas, animal, animales. ¿Ya? Ahí lo pueden ya ustedes agregar en su cuaderno. Cuando van a representar esto en su cuaderno, alumnos, dibujan solamente una bacteria, dibujan nada más uno. Pueden dibujar un hongo, una planta y cualquier animal. Referente, ¿no? Cualquiera puede ser. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué sucede más adelante? A ver, a finales de la década de 1970, otro científico, Carl Box hace una clasificación. Carl Box de la Universidad de Illinois, espero se produce de esa manera, y sus colegas comenzaron a estudiar las relaciones evolutivas entre las especies, al analizar su ARN ribosómico. Esto es ARN ribosómico, 16 unidades de Dickberg. Bueno, eso lo haremos más adelante. Él comenzó a comparar el ARN ribosómico de diferentes células. El ARN ribosómico es aquel ARN que forma parte de los ribosomas.
El ribosoma es una estructura compuesta por proteína y en su interior se encuentra el ADN ribosómico. Y lo que él hace es comparar este ARN ribosómico de varios tipos de células. Entonces, él demostró que dentro de los procariotas hay una diferencia. Acá lo estoy enunciando, ¿no? Él demostró que existen dos grupos diferentes de procariotas. Entonces, entre los procariotas, él estudia el ADN ribosómico y observa que hay un grupo de procariotas, por acá, aquí. ¿Quiénes son los procariotas? Corresponde a este grupo, aquí. Ya, para que me entiendan mejor. Hay un grupo de procariotas, dice, por ejemplo aquí, donde, donde un grupo de procariotas, por ejemplo, difiere, vamos a señalar, por ejemplo, aquí, ya, es como que él al mónera lo divide en dos grupos. Él dice, este grupo de móneras, otra vez, ya, analizo su ARN de los ribosomas, el ARN que es un componente de los ribosomas, ya. Disculpen, a ver, vamos a volver porque queda un poco... A ver, voy a hacer otra vez, mientras explico otra vez. Este grupo de Monera, dice Whittaker, que son procariotas, ¿correcto? Porque son obviamente procariotas, difiere de este grupo. Es como que él coge el reino Monera y lo separa en dos grupos, en dos reinos, algo así. Porque se da cuenta de que un grupo de procariotas o un grupo de móneras difiere de otro grupo de móneras. Ahí está. Hay una diferencia. Entonces él separa el reino en dos grupos. ¿Ya? Mira, bien entendible ahí para que se entienda. Valga la redundancia. Ahí. Entonces él demostró que existen dos grupos diferentes de procariotas. ¿Quiénes son estos grupos? A estos grupos él los denomina las arqueas y las bacterias. También se le conoce como eubacterias también, ¿no? También se le llama eubacteria o bacteria. Box argumentó que los procariotas representan dos de las tres ramas principales de los organismos. O sea, para Box hay tres grandes ramas, de las cuales dos de esas ramas están representadas por los procariotas, que Whittaker los agrupaba dentro del reino Monera. Sin embargo, Karl Box los separa en dos grupos, ese reino Monera. Y dice que uno de esos grupos entonces representa uno de los tres grupos principales de las ramas. ¿Quiénes son? Vamos a ver acá. Por ejemplo, acá dice, para Carr, él establece una clasificación que se basa en tres dominios, o tres grandes ramas, de las cuales, de esas ramas, tenemos, por ejemplo, una rama de las bacterias, otra rama de las arqueas, archaea, pero bueno, se escribe archaea, pues se produce arquea, y otra gran rama que corresponde a las eucarias, donde se encuentran los animales, las plantas, los hongos, los protistas. Los humanos estaríamos entonces ubicados en esta rama, aquí, en la rama de las eucarias. Acá se ha puesto una planta como un referente, nada más, por si acaso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos dominios, no? A ver, los dominios son las bacterias, que se ven aquí, las arqueas y las eucarias. Para el caso de Whittaker, de la anterior diapositiva, él encerraba a las arqueas y a las bacterias en un solo grupo, los Monera. Pero Carr dice no, hay que separarlo en dos grupos. Ahí está, ¿ya? Y ellas provienen, estas ramas, de un ancestro común. En eso consiste la evolución. Tienen ellos un ancestro común. Aquí.
Muy bien. Ahí está señalado. Entonces, de este ancestro común, acabo de explicar un poco más. Ya. Este ancestro común, miren, da origen a las bacterias, ¿sí? A las bacterias. Luego esta rama sigue y origina a las arqueas, sigue y origina a las eucarias. De tal manera que las arqueas y las eucarias, miren, ven, acá hay una divergencia, ¿sí? Parten de un solo punto. Entonces significa que las arqueas y las eucarias, obviamente que están emparentadas evolutivamente, se han originado de algo común, ¿ve? Lo ven aquí, y junto con las bacterias. Entonces, bueno, lo explico de manera más sencilla para que se entienda este esquema. El ancestro común es el ancestro común de todos los organismos vivos, de todos los seres vivos. Originó las bacterias, ¿sí? Y a un grupo del cual este grupo origina a las arqueas y a las eucarias. Entonces, ¿quién se nos parece más a nosotros? Los eucariotas a nivel celular. ¿Quién se nos parece un poquito más? ¿Las bacterias o las arqueas? Mirando este esquema, se nos parecen más las arqueas, ¿lo ven? A nivel celular, con los compuestos, las moléculas que tengamos a nivel celular. Muy bien, entonces para nuestro amigo Carr, él propone la presencia de tres grandes dominios. Él habla de tres dominios, ¿no? Algo como les hablo, ¿no? El dominio de las bacterias, las arqueas y las eucarias. Entonces, aquí algo muy importante. Aquí algo muy importante entonces para explicar. Miren, esta es una modificación. Esta modificación se hace en función entonces a la anterior. Vamos a explicar acá. Muy bien. Entonces aquí tenemos una clasificación previa hecha por Whittaker, en la cual vamos a volver a repasarla en este esquema. Tenemos aquí al reino Monera, que habló Whittaker y lo separó en 5 reinos. Disculpe, al reino Monera, aquí, al reino Protista, al reino Fungi, al reino Plantae, al reino Animal. Y aquí está entonces el otro reino, que es el reino animal. Son 5 reinos. Son 5 reinos entonces que establece Whittaker. Reino Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animal. Muy bien, entonces hasta aquí, hasta ese lado tenemos entonces los 5 reinos que propone Whittaker. Por favor, yo tengo que explicarles comparándolos porque si no se va a confundir usted ahí.
Ahí, ¿ya? Pero Carr hace una modificación. Esa modificación lo hace cuando el reino Monera lo separa en dos grupos, en arqueas y en eubacterias. En otras palabras, para que entiendan alumnos, lo que hace justamente Whittaker es a los Monera separarlos en dos nuevos reinos, el reino arquea y el reino eubacteria. Para Carr, el reino protista seguirá siendo reino protista, el reino fungi seguirá siendo reino fungi, el reino plantae seguirá siendo reino plantae o planta y animal. Entonces, acá observamos que para Carr son ¿cuántos reinos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, eso hay que tener en cuenta. Entonces, Whittaker solamente se quedó con 5 reinos y Carr dice, no, Monera en dos grupos. ¿Se acuerdan que le decía que él se da cuenta que los procariotas de los Monera, porque son procariotas, se debe separar en dos grupos porque un grupo difiere del otro? Y él justamente establece 6 reinos: arquea, eubacteria, protista, fungi, planta y animal. Muy bien, ahora, a los protistas, a los fungi, planta y animal, Carr los encierra dentro de un grupo. Y ese grupo que él los encierra o los engloba sería el grupo de las eucarias aquí. Eucaria, entonces, hace referencia a quién? Hace referencia a los eucariotas. Eucariotas, ahí está. Entonces, él dice, los eucariotas, células formadas con un núcleo verdadero, las voy a colocar dentro de ese dominio. Ahora, él crea ahora los otros dos dominios, ahora, pero ¿cómo sería para los otros dominios? Las arqueas o el reino arquea se encuentra dentro de un dominio. ¿Cuál es ese dominio? El dominio arquea. Usa el mismo nombre y acá no tiene por qué haber confusión. Es fácil esto. El dominio arquea tiene un solo reino. ¿Quién es? El mismo reino arquea. Por acá, el dominio eubacteria tiene un solo reino. ¿Quién? El mismo. Entonces se pone reino eubacteria. Aquí, por ejemplo, entonces, tengo el dominio eucaria. ¿Cuántos reinos tiene? 5, perdón, 4. Protista, fungi, planta y animal. El dominio eubacteria, ¿cuántos reinos tiene? Un solo reino, reino eubacteria. El dominio arquea, ¿cuántos reinos tiene? El mismo arquea. Entonces, de tal manera que aquí, por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que ellos son organismos de tipo procariota. ¿Ya? Todos ellos son procariotas. Entonces están formados por células que carecen de núcleo. Eh, para el examen de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo se emplea la clasificación de CAR, que es lo que se, bueno, para ciertas preguntas, ¿no? Y es importante compararse con la clasificación que hace Whittaker para poder ver las diferencias. Entonces, si nos preguntaran, por ejemplo, nos preguntan sobre la clasificación, ¿qué científico propone en su clasificación 6 reinos, ¿no? Carr. ¿Qué científico propone 3 dominios? Carr. Whittaker solamente 5 reinos. ¿Ya? Eso es importante conocerlo. Entonces, Carr utiliza una categoría taxonómica que es justamente la categoría dominio, como se pueden observar. De dominio se antepone a reino. Ya como vuelvo a repetir, dominio eucaria tiene 4 reinos, los que están acá nombrados. Dominio eubacteria, un solo reino. Dominio arquea, un solo reino. ¿Cuál es el reino arquea?
Muy bien, pasaremos ahora a otra diapositiva. En este ejemplo vamos a utilizar, por ejemplo, al reino animal para poder justamente entender, cómo funciona la clasificación. Muy bien, se nos fue la pantalla que otra vez. Ya. Acá, por ejemplo, bueno, acá en nuestro ejemplo tenemos a dominio, eucaria. Dominio eucaria engloba al reino protista, plantae, animales y hongos. Por eso ustedes pueden observar aquí una gran diversidad de especies. El dominio eucaria abarca todos los reinos protista, los reinos formados por organismos eucariotas, protistas, fungi, planta y animal. Dentro del dominio bajamos ahora a la categoría reino, y de todo lo que está arriba solamente escogemos el reino animalia. De tal manera que cuando desciende la imagen, algunos ya no se encuentran aquí. Como hablo de reino animal, ya no pueden estar acá agrupados plantas y algas, solamente animales. Los que estaban arriba, este grupo de animales descienden. Sigo descendiendo por acá. Ahora, Filum chordata, cordados. Estamos hablando de los animales cordados. O sea, aquí eliminamos a los invertebrados. Estrella de mar, la medusa, las arañas. Estos insectos ya no se encuentran aquí. Acá tenemos el humano, tenemos a los felinos, tenemos reptiles, peces, aquí anfibios, mamíferos, aves. Pasamos a la clase mamalia, mamíferos. Entonces, los peces, reptiles, aves ya no se encuentran en este grupo. Solamente puros mamíferos como el humano, acá unos felinos, por ejemplo, el oso, hay un canguro. Pasamos ahora a la categoría orden, carnívora. Los animales que estaban aquí clasificados ya no descienden a este orden carnívora. Si acá estaba una liebre, un conejo, no pueden estar acá. Y en este orden carnívora tenemos a los animales como los felinos, al oso. Dentro de la categoría orden está la categoría familia, familia Felidae. Si solamente escogemos la familia Felidae, lo que está arriba ya no desciende, solamente descienden los felinos, como ustedes pueden observar. Dentro de familia tenemos otra categoría que es género, el género Felis. Y cuando hablamos de género Felis, estamos hablando entonces de quién? De aquellos felinos pequeños, porque acá cuando hablamos Felidae está, por ejemplo, el león, está el gato de casa, se encuentra ahí el lince, el tigrillo, la pantera, tenemos ahí el leopardo, por ejemplo, tenemos ahí el tigre, y varios felinos. Cuando vamos al género Felis, estamos hablando de aquellos felinos de menor tamaño, para que me entiendan así. Y dentro del género Felis abarca una especie. El género tiene varias especies. Tenemos la especie Catus. Y cuando hablamos de la especie Catus, entonces al descender solamente nos referimos a este felino, que es justamente el felino que tenemos en casa, ¿no? El gato común. Bueno, hasta acá hemos terminado la clase de esta parte de taxonomía. En la siguiente clase explicaré un poco más sobre esta imagen para que se pueda entender. Espero
Espero les haya gustado la clase. Nos vemos, alumnos. Cuídense.